Buenos días familia, bienvenidos a un día más a nuestro R7. Hoy quería compartiros, hace un par de semanas llevo pensando en cómo era yo cuando era pequeña, cuando era niña, y estuve pensando en mi primer recuerdo. Y recuerdo, valga la redundancia, que cuando yo era niña, mi papá me cogía aquí de un brazo, me cargaba con un brazo y a mi hermana con el otro. Y yo pensaba que él era el hombre más fuerte del mundo mundial porque podía cogernos a las dos a la vez. Entonces para mí era como un superhéroe porque podía cogernos a las dos y subirnos. Entonces, pensando, ¿no?, cómo era yo cuando era pequeña, recordé que en Mateo 18 Jesús dijo algo y lo quería compartir con vosotros. En el versículo 3 dijo: os aseguro que a menos que cambiéis y os volváis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humille como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y más adelante, en el capítulo 19, dice: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. En ambos casos, Jesús nos está diciendo que seamos como niños, ¿no? Pero ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que seamos como niños? Y la respuesta la podemos obtener si nos fijamos en cómo son los niños pequeños. Podemos ver que tienen unas ciertas características, que es esa capacidad de perdonar fácilmente. Se pueden enfadar, pero al día siguiente están compartiendo los juguetes y están jugando como si nada hubiera pasado. También esa capacidad de no juzgar, esa capacidad de amar de manera genuina. Podemos ver también que cuando tienen miedo, cuando están asustados, buscan a sus papás para sentir protección, esa capacidad también para creer y confiar en lo que les dice sus padres. Y yo recuerdo que cuando era pequeña me habían dicho que los Reyes Magos existían, y como me lo habían dicho mis padres, yo creía, lo que ellos decían, pues yo lo creía. Y ya era un poquito grande y ya mis compañeros sabían que los reyes no existían y me decían que no existían. Pero yo creía que los que decían la verdad eran mis padres. Porque me habían dicho, cuando era más pequeña, que si algún niño me decían que los reyes no existían, eran porque se habían portado mal y a ellos no les traían regalos. Y como yo me portaba bien y me traían regalos, yo creía en los Reyes Magos, hasta que descubrí que ciertamente no existían los reyes. Pero podemos ver esa capacidad de confiar y creer en lo que nos dicen nuestros padres, ¿no? Y la pregunta es cómo ser como estos niños, ¿no? Cómo tener esa facilidad de perdonar, de no juzgar, de no guardar rencor, de confiar, ¿no?, y de creer en nuestros padres. En este caso, nuestro Padre es Dios. ¿Cómo creer, cómo confiar en Él? Y la respuesta es pasando tiempo con Jesús, pasando tiempo con Dios, tiempo de intimidad con el Espíritu Santo, porque solamente así vamos a ser transformados. Y sé que es fácil decirlo, pero es difícil porque cada uno tiene su propia experiencia, cada uno tiene su propio proceso, y a lo largo de la vida llevamos una mochila con nuestras experiencias, y estas experiencias pues nos han endurecido, nos han hecho más desconfiado, que nos cueste más perdonar, que nos cueste no juzgar, nos cuesta no guardar rencor, ¿no? Pero tengo que ser honesta y decir que a veces este proceso no es fácil, puede llegar a ser incómodo, en algunos momentos dolorosos, porque Dios, cuando conocemos a Dios, nos está pidiendo que dejemos toda esa mochila, toda la carga que llevamos en sus manos. Y no es fácil ser obediente, a veces hay alguna área de nuestra vida que no queremos entregarla, a veces Dios nos está pidiendo que perdonemos a alguien, pero tenemos tanto dolor que nos cuesta no perdonar. Así que sí, es un proceso que puede ser incómodo, puede ser doloroso, pero que realmente vale la pena cuando somos obedientes y podemos ver los resultados, ¿no? Y yo hoy quería dar un consejo basándome en Mateo 7, que dice así, Mateo 7, versículo 7: pedid y se os dará,
buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Entonces yo personalmente estoy pidiendo tener ese corazón genuino que tienen los niños, de esa capacidad de amar, de perdonar, de no juzgar, y busco diariamente estar en intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, y estoy encontrándome con un amor transformador, con un amor que cuando está ahí todo lo transforma. Es imposible que no nos vaya transformando. Y yo os animo a que periódicamente nos vayamos examinando, ver cómo estábamos cuando conocimos a Dios, cómo estamos ahora, y periódicamente ver si aquellas áreas, aquellas partes de nuestra vida, aquellos hábitos que cuando llegamos eran de una manera y sabíamos que no estaban bien, si hemos cambiado, si siguen igual, si han mejorado, porque nos ayuda, nos va ayudando, ¿no? Ver cómo estas cosas van mejorando. En principio tienen que ser transformadas para bien, entonces llevar un registro, llevar un control. Esta área que me costaba, por ejemplo, no perdonar, ahora tengo más facilidad de perdonar o no juzgar, ahora juzgo menos. No es de la noche a la mañana, sino que es un proceso, pero es gratificante ver cómo Dios va cambiándote, transformándote. Así que te animo a que puedas llevar un registro. Y también es como una alarma, ¿no? Si vemos que hay alguna área de nuestra vida que no está siendo transformada, que aún nos cuesta, que luchamos mucho, es que quizás no estamos entregándola realmente a Dios. Así que te animo a que si hay algo que todavía te cueste, que se la puedas entregar, porque vale la pena. Después ese gozo, esos frutos, ¿no?, del Espíritu Santo que podemos ver en nosotros mismos y otros en nosotros mismos, se debe también a la obediencia y a pasar tiempo con el Espíritu Santo. Y cuando pedimos tener un corazón como el de los niños, realmente estamos diciendo también ser como Jesús. Nuestra meta es ser cada vez más a Jesús, parecernos más a Él, y Él nos ha dado un consejo que es ser como niños, y cuando nos parecemos a los niños estamos acercándonos más a ser como Jesús. Esto es todo por hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida y nos vemos en el próximo devocional. Adiós.